Estamos contentos de poder presentarles con otro episodio nuevo de nuestro podcast, Qué Padre. Y tenemos aquí acompañándonos el hermano José Velasco, el pastor de Duncan, Oklahoma. Ellos se vinieron de California. Entonces, hermanos, cuéntenos cómo ha disfrutado su tiempo en Duncan. Pues ha sido una experiencia difícil de describir, hermano, porque pues yo estaba acostumbrado a la ciudad, ¿verdad? Yo crecí aproximadamente a los 14, 15 años en adelante estuve en Los Ángeles, California, y aún en mi niñez en Tijuana. Pues es ciudad, entonces hay mucho que hacer, mucha actividad, y llegando a Duncan fue como que, ¿qué le pasó a todo, verdad? ¿Qué hace la gente aquí? ¿Cómo vive? ¿Cómo se divierte? Yo nomás miraba vacas y decía, pues, ¿qué pasó aquí, verdad? La iglesia en medio casi de la nada, y fue un cambio muy grande, la verdad. ¿Y cómo se le ha sido la gente comparado a la gente de allá? Pues el cambio fue grande, pero los beneficios también fueron muchos. Uh-huh. Al principio me acuerdo estar aquí en Duncan y manejar por la carretera. Y me recuerdo ir manejando y miraba gente que iba en el otro carril en sentido contrario, venía manejando y me saludaban, ¿verdad? Uh-huh. Y yo decía, pues, ¿quién será si yo ni conozco a nadie? Voy llegando aquí, ¿verdad? ¿Por qué me saluda la gente? Pero después me fui dando cuenta que la gente como que era más amable, ¿verdad? Y menos gente, menos delincuencia, gente amable, y en realidad los cambios que fui mirando eran positivos y me fui adaptando, y ahora me encanta, la verdad. Y antes de poder tomar la iglesia fue un proceso, tuvo que quedarse aquí en la iglesia de nosotros por un tiempo y después se fue para Duncan. ¿Cómo fue el proceso de simplemente dejar todo atrás, dejar su familia, dejar todo lo que conocían y venir a una iglesia donde no conocen a mucha gente? Pues sí, fue una decisión difícil, pero lo que estaba en nuestra mente y corazón, pues en realidad era hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo quería servirle a Dios y yo quería solamente estar dentro de sus planes. Y cuando yo supe que era la voluntad de Dios el venirme para acá, pues pensaba mucho yo estuve en California aproximadamente, no sé, 15 a 16 años, ahí estaba mi vida, quizás 15 años en la misma iglesia, con los mismos hermanos. Entonces mi familia ahí estaba, yo no tenía familia aquí en Duncan, entonces fue algo difícil pensar en dejar todo, pero una vez que Dios me mostró y me dio convicción de que esa era su voluntad, me recuerdo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a ir. Es la voluntad de Dios, así es que le dije a mi esposa, saca las cosas que tenemos aquí en el apartamento, sácalo de la yarda, lo que se venda, lo que no lo tiras. Todos sus zapatos de la hermana, todo. Todos. Nomás lo que ocupo en la ven, eso nos llevamos. Y lo que no, pues ahí se vendió, se tiró, y dijimos, esto es lo que vamos a hacer y nos vamos a ir. Y vamos a estar mirando ese proceso un poquito más adelante. Pero ya para poder entrar más en detalle a su testimonio, hermano, cuéntenos cómo era su vida allá en California. Pues en California, hermano, en realidad era el más buscado ahí en California. La policía me andaba buscando por todas partes. No se crea. FBI Most Wanted. Sí. No, antes de venirme para acá, hermano, yo ya estaba sirviendo tiempo completo en una iglesia americana. Estaba como asistente del pastor y como el predicador del ministerio hispano. Casi un año aproximadamente tenía ahí. Y de ahí fue que, estando ahí, Dios me mostró a mí estando ahí que yo no iba a estar ahí por mucho tiempo. Por diferentes cosas yo sabía que Dios me iba a mover. Entonces yo no busqué a dónde irme, simplemente comencé a orar junto con mi esposa. Sabíamos que Dios nos iba a tener que llevar a otra parte y seguimos sirviendo ahí lo que estábamos haciendo para el Señor, con ganas, con voluntad, y solamente decidimos esperar en Dios, ¿verdad? Y fue entonces que estando ahí, en una ocasión que yo tuve problemas de mi carro, no tenía carro para moverme, necesitaba el motor del carro. Una hermana del ministerio hispano me dijo que no había mirado mi carro por algunas semanas, cuál era la situación. Entonces yo le expliqué que necesitaba el motor, pero también le expliqué que había un hermano en Kansas que me regalaba una van si yo venía por ella.
Entonces la hermana días después me dio dinero para que comprara los boletos del avión y me dijo también tenga este dinero para la gasolina del avión cuando se vengan para acá. Entonces yo compré los boletos un lunes y luego el próximo día me habla el pastor Merlo, que en ese entonces no lo conocía, yo ni había escuchado de él ni nada, pero alguien ya le había pasado mi referencia. Entonces él me llamó y me contó de que él está en Oklahoma City, pastoreando una iglesia y que comenzó una misión hace años en Duncan, Oklahoma, y que si no estaba interesado en venir yo a tomar la misión, en trabajar. En ese tiempo usted se puso a buscar Duncan, Oklahoma en Google, me imagino. Comencé a mirar, me acuerdo que lo miré a usted aquí en una foto que había ahí. Oh, ufa. Dijo pura gente fea allá en Duncan. Comencé a mirar después, hablé con el pastor ahí en ese día y comencé yo a pensar, ¿será esta la respuesta de Dios? Porque estábamos orando y pues como quedamos en que yo iba a venir por la VEN y que después yo iba a venir para acá, Oklahoma, y estuvimos orando porque eso tardó, no sé, quizás un mes o dos para que viniéramos. Y entonces ese transcurso estuvimos orando y ya después de que yo vine a Oklahoma City, fui a Duncan el miércoles y ahí prediqué. Nos regresamos a California en la VEN y una semana o dos después quizás yo dije pues ¿por qué estoy siguiendo orando si estoy viendo claramente la voluntad de Dios? Yo fue entonces que tomé la decisión, le dije a mi esposa, es de Dios y nos vamos a ir. ¿Cómo puede describir su tiempo que ha pasado como pastor en la iglesia de Duncan? Pues ha sido un tiempo bien especial, ¿verdad? Yo creo que en todo lugar en donde Dios me ha puesto para aprender, para madurar, para crecer. Y estando en Duncan ha sido un reto, ha sido un desafío y me ha enseñado cosas que quizás no iba a aprender de ninguna otra manera más que estando ahí. Entonces, pues nunca antes había sido pastor. A predicar no se aprende más que estando ahí detrás del púlpito, a aconsejar. Se aprende igual estando ahí en la oficina con problemas reales de gente real y ha sido una experiencia muy buena. La valoro mucho porque, como ya mencioné, he aprendido cosas que no sabía antes y he ya experimentado el gozo de mirar hermanos llegar en cero desde la nada, ¿verdad? En los vicios y mirar cómo Dios transforma sus vidas, sus hogares, los restaura y he podido mirar a Dios obrar y pues eso es algo que uno atesora mucho. Entonces aquí en Oklahoma ya tienen 4 años que han cumplido, pasaron un tiempo aquí en Oklahoma City y los otros 3 años en Duncan. Y antes de eso estaban en California, pero antes de eso estaban, creo que me dijo, en Tijuana. ¿Qué nos puede decir de su niñez? Pues sí, hermano, en cuanto a lo que es mi testimonio de mi niñez, hay mucho que contar. Yo originalmente soy de Tijuana y mis papás originalmente mi papá es de Guadalajara y mi mamá es de Tequila, Jalisco. Entonces yo ahí en Tijuana crecí y pues tuve una niñez un poco complicada, ¿verdad? Porque sí, mis papás se separaron y al principio mi mamá nos llevaba a la iglesia. Después íbamos y no íbamos a la iglesia. Yo nunca quería nada realmente con las cosas de Dios. Fue una niñez difícil. ¿Y a qué edad se separaron sus padres? Aproximadamente yo tenía unos 8 años. Uh-huh. ¿Y esa es la edad en que su papá simplemente se salió del hogar? Sí, ya de ahí realmente no lo volví a mirar. Uh-huh. ¿Y cómo era su relación con su papá antes de que él se hubiera salido? Era una relación que yo tengo memorias buenas. Tengo una memoria de cuando él me dio una buena de... Bien merecida ese. Porque sí, no sé qué hice, pero sí me acuerdo que me pegó, ¿verdad? Me dio mis nalgadas, como dicen. Pero más que nada tengo memorias bonitas me recuerdo estar como ahí a unos minutos de nuestra casa donde vivíamos, estaba la unidad deportiva de Tijuana y me recuerdo
ir ahí con él y correr, darle vueltas al campo de fútbol. Y me acuerdo que él iba trotando como si nada y yo tenía que correr ahí con él. Yo iba bien recio, pero él iba como si nada porque yo chiquito, ¿verdad? Y él iba trotando despacio y yo iba bien recio y tratando de ir al mismo paso que él. Me acuerdo que nos ponía ahí a practicar con el balón de fútbol, a enseñarnos. Él jugaba mucho fútbol, nos inculcó esa pasión. De ahí agarré yo el deseo y la pasión por el fútbol también. ¿Y cómo describe el tiempo ya después que él se fue? Que quizás puede ver a sus amigos con sus padres y usted está ahí sin su papá. ¿Cómo fue ese tiempo? Fue un tiempo difícil porque sí lo extrañé bastante. Ya después conforme fui creciendo y yo miraba a niños jugando con su papá, como que me traía memorias a mí de cuando yo también jugaba antes con mi papá de más chico y sí lo extrañaba bastante. Yo me decía a mí mismo, yo me decía, y yo también quisiera estar así, jugando con mi papá, teniendo actividades, saliendo, y así como yo miraba a otros niños con sus papás, yo ansiaba también el haber poder experimentar eso. Sí. Y al otro lado, su mamá es la que iba a la iglesia. Y cuéntenos cómo ella comenzó a ir a la iglesia, porque dice que todo comenzó cuando usted tenía un problema de salud de niño. Sí, yo nací con un problema de salud. Antes de que yo naciera, mi mamá en ocasiones iba a la iglesia, invitada por mis abuelos. Mi abuelita y mi abuelito iban a la iglesia Bautista Puerta Abierta allá en Tijuana con el pastor David Cortés. Ellos la invitaban y ella entre iba y no iba. Pero cuando yo nací con problemas del corazón, entonces los doctores en Tijuana le dijeron a mi mamá que no podían ayudarle conmigo y querían darle boletos para que ella me llevara a mí en el tren a Guadalajara, en donde había especialistas que podían ayudarle con mi condición. Entonces, en ese tiempo mi abuelita le decía a mi mamá, lleva a tu niño a la iglesia para que el pastor ore por él. Mi mamá por fin me llevó y el pastor David Cortés oró por mí. En eso estábamos en el proceso de que nos dieran los boletos del tren para ir a Guadalajara. Entonces fuimos por los boletos, dice mi mamá, fuimos por los boletos y ahí el doctor quiso chequearme una vez más. Entonces cuando el doctor me chequea, le dice a mi mamá que ahí estaban los boletos para que fueran a Guadalajara a pasearse, porque el niño realmente ya no tenía nada. Entonces mi mamá pues se dio cuenta, ¿verdad?, que Dios escuchó la oración y que Dios pues prácticamente me había sanado, ¿verdad? Y eso fue lo que de alguna manera influyó mucho en mi mamá para que ella buscara más a Dios. Miró ella, mi mamá miró el amor, ¿verdad?, el poder, la fidelidad de Dios y comenzó ella entonces a involucrarse más, a buscar a Dios, a asistir más, a llevarnos más a la iglesia, aunque fue siempre una batalla con mi papá. Y llega el tiempo que eventualmente se van de México, van a California, y cuéntenos su vida cuando ya tenía los 14 años. Pues sí, crecimos. Desde ese tiempo que mi mamá nos llevaba a la iglesia, nos llevaba casi a fuerzas, ¿no? Aún allá en Tijuana. No queríamos ir. Entonces llega el tiempo en el que mi mamá, ya viéndose sola como madre soltera, mamá de 3 hijos, por la situación pesada económicamente, allá la escuela se paga útiles, uniformes, etcétera. Entonces mi mamá toma la decisión de venirse a California para poder darnos una mejor educación, mejor vida, ¿no? Y venimos a California. Yo tenía aproximadamente 14 años. Y llegando a California, comenzamos a ir después de que ya estábamos en California a una iglesia igual bautista, en Long Beach, con el pastor Parada. Quizás un poco menos de un año estuvimos yendo, pero nosotros igual íbamos y ahí es cuando yo le preguntaba a mi mamá, ¿hasta cuándo vamos a ir a la iglesia? Porque ya teníamos meses y yo decía, ¿hasta cuándo vamos a ir a la iglesia, mamá? ¿Verdad? Yo siempre crecí con esa contrariedad de no ir a la iglesia. Aun cuando estaba chiquito, mi mamá nos arrodillaba alrededor de la cama y nos ponía a orar y ella se ponía a orar ahí por varios minutos, ¿verdad? Y
y yo ya me enfadaba de estar ahí de rodillas escuchando a mi mamá y comenzaba a codearla yo a mi mamá. Y le decía, mamá, ya oró mucho, mamá, ya. ¿Verdad? Y quería que ya dejara de orar para ya acostarnos. Yo crecí siempre de esa manera, no con mucha voluntad, más bien sin nada de voluntad para buscar de Dios, ir a la iglesia. Ya cuando estaba aquí en California, 14, 15 años, fuimos a la iglesia por un tiempo con el pastor con el pastor Parada, y después dejamos de ir. Entonces, en ese tiempo, mi hermano mayor, mi hermana que está en medio y yo cantamos victoria, dijimos, no más iglesia, por fin. Y entonces fue un tiempo que nos aventamos más al mundo, ¿verdad? Como dice, y tratamos de vivir la vida en la libertad que teníamos. Pero cuéntenos, ¿algo sucedió que cambió todo eso? Pues sí, estando en el mundo, mi mamá, como ella sí conocía a Dios, ella sí era salva, ella nos cuenta que en su corazón, aunque no íbamos a la iglesia y ella sabía que estábamos mal sin ir a la iglesia, ella estaba consciente de eso, ella estaba orando aunque no íbamos a la iglesia, ella oraba y ella nos cuenta que ella le decía a Dios y le pedía que si íbamos a regresar a la iglesia y nos íbamos a poner bien como familia, ella le pedía a Dios que no nos tocara a nosotros, que tratara con ella, que la tocara a ella si iba a tener que permitir algo. Entonces, es lo que ella oraba, y entonces a mi mamá le resultaron 2 tumores de cáncer en el cerebro. Y entonces cuando eso sucedió, tuvo un impacto en mí porque yo la miré ponerse mal, ¿verdad? El mero día que ella se puso mal, los paramédicos llegaron al apartamento por ella para llevársela, para hacerle estudios. La situación fue drástica porque era cáncer, eran tumores y estaban en lugares bien, bien difíciles. Solamente podían intentar quitarle uno porque el otro estaba entre venas chiquitas que no querían arriesgarse. El doctor prácticamente nos dijo a nosotros que mi mamá tenía cáncer y que tenían que operarla y que las posibilidades de que quedara bien pues eran pocas. Había riesgos de que ella quedara paralizada, quedara en cama para siempre, que quedara pues prácticamente como un vegetal ahí, o que quedara sorda, muda. Había muchos riesgos, y cuando yo escuché eso, fue como que me cayó el 20, donde yo comencé a buscar arriba, ¿verdad? A voltear para arriba y decir, ahora sí necesito de Dios, ¿verdad? De aquel Dios que desde niño he venido escuchando, aquel Dios que conozco las historias de que Él es bueno, que Él es poderoso y que Él hace. Y entonces fue cuando yo comencé a buscarlo personalmente. Y cuando yo comencé a hablar con Él y decirle, Señor, pues he escuchado de ti, pero no te conozco. Y ahí fue cuando Dios comenzó a agarrar mi corazón personalmente. Y cuando una persona es diagnosticada con el cáncer, es un proceso de que semana en semana su salud va decayendo. Y usted pudo ver ese proceso en su mamá, que cada día, cada semana su salud iba decayendo, y Dios estaba usando eso para obrar en su corazón. Sí, porque en ese tiempo, quizás algunas semanas antes de que a mi mamá le resultara cáncer en el cerebro, como vivíamos con mi tía, con unos tíos, mi tía que vivía ahí con nosotros, ella había regresado a la iglesia. Entonces, igual nosotros comenzamos a atender de vez en cuando, muy, muy por allá. Pero ya con la situación de mi mamá, ya era como que ahora ya quería ir con necesidad. Entonces ya comenzamos a ir a la iglesia y ya buscaba yo a Dios con seriedad, tratando de que Él me ayudara con mi mamá. Y entonces ya era algo más personal. Me recuerdo incluso que en ese tiempo yo tenía una novia. Tenía mi novia que vivía allí en los mismos apartamentos. La visitaba todos los días después de la escuela, en la tarde iba a su casa y en su apartamento estábamos ahí platicando, y la relación estaba bien. Pero cuando yo miré que tenía a mi mamá en peligro y miré que solamente Dios podía ayudarme, fui a la iglesia y traté de hacer las cosas bien con Dios, a buscar a Dios,
yo mismo solo tomé la decisión de romper esa relación que tenía con mi novia. Y hablé con ella, le dije, ¿sabes qué? Pues ya ves que estoy comenzando a ir aquí a una iglesia y pues quiero hacer las cosas bien y en realidad quiero decirte que pues vamos a ser amigos solamente. Entonces terminamos la relación y pues por la misericordia de Dios, ella tiempo después, la tía que vivía con nosotros, que comenzó en la iglesia primero, ella terminó invitándola a ella después a la iglesia y ella fue a la iglesia después también, fue salva y se bautizó también. Entonces, pero todo eso era algo que Dios estaba obrando en mi corazón para que yo abriera mi corazón para Dios. De bebé, Dios usó la enfermedad que usted tenía en su corazón para obrar en el corazón de ella. Y ahora, de grande, Dios usó el cáncer que ella tenía para obrar en el corazón suyo. Sí. Y eso nos muestra que Dios es bueno y que Dios puede usar cualquier circunstancia para acercarnos a Él. Todo eso fue poniendo el fundamento, podemos decir, para que usted tomara más en serio su relación con Dios. Sí. Y eventualmente tomar la decisión de rendirse tiempo completo al ministerio. Sí. Y platíquenos de esa situación. Pues puedo decir que cuando sucedió lo del cáncer de mi mamá, ahí fue cuando yo busqué a Dios ya con mi corazón. Ya no fue algo de que pues vamos a la iglesia, ¿da? Una costumbre o no. Ahí ya fue algo personal entre yo y Dios. Yo prácticamente hice un trato con Dios. Yo le dije a Dios, yo oré a Dios y le dije, pues no te conozco, pero yo le dije a Dios así, yo le dije, yo sé que eres poderoso y que tú puedes sanar a mi mamá. Y le dije a Dios, si tú sanas a mi mamá, si tú me la dejas conmigo, porque yo no tengo nada más que mi mamá. Ella me sostiene, ella ha sido mi mamá, es todo lo que tengo y lo que más amo. Entonces yo le dije a Dios, si tú me dejas a mi mamá conmigo, tú puedes tener mi vida. Entonces yo como quiera hice el compromiso con Dios y de ahí fue que yo abrí mi corazón para Dios y comencé a ir a la iglesia para ser salvo, después me bauticé, estuve sirviendo a Dios ahí fielmente, constantemente en todo lo que pude y entonces ya yo comencé mi cristianismo personalmente. Como era joven, asistía a los campamentos de jóvenes. Asistía a un campamento que el lema era, sé lo que Dios quiere que seas. Cuando yo fui a ese campamento, sé lo que Dios quiere que seas, esa frase se me quedó. Y yo decía, pues, tengo que ser lo que Dios quiere para mí. Durante las predicaciones del campamento, ahí era una semana completa. Durante las predicaciones Dios fue hablando a mi corazón al punto que, pues al fin yo dije, pues yo no sé qué es lo que, Señor, tú quieres que yo sea, pero yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Yo me rendí a Dios en una predicación ahí en el campamento y le entregué mi vida a Dios, ya no solamente para que me ayude con mi mamá o con mis problemas, ahora ya fue una decisión de entregarme y rendirme a Él 100% toda mi vida, decirle soy tuyo y yo simplemente quiero hacer lo que tú quieres que yo haga y quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Entonces de ahí para adelante pues yo había tomado una decisión y estaba consciente de que mi vida le pertenecía a Dios y que Dios tenía propósitos conmigo. Y ya estando más en serio para las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ayudó a mantenerse enfocado en esa decisión? Una cosa que puedo mencionar, no puedo nunca descartar la oración constante y fiel de mi mamá. Eso fue algo fundamental. Pienso que desde un principio, cuando mi mamá me llevó allá con el pastor David Cortés, ella me entregó en las manos de Dios para que Dios hiciera conmigo lo que Él quisiera. Ya estando acá joven, ya en la iglesia, yendo a la high school, me recuerdo, nos levantábamos temprano, orábamos, leíamos la Biblia. Y yo sabía que al irme a la escuela, yo me iba a la escuela sabiendo que mi mamá se quedaba en sus rodillas orando por nosotros. Entonces todo eso no lo podía ignorar. O sea, yo sabía, yo me entregué a Dios, Dios tiene un propósito conmigo, mi mamá está orando por mí. Era algo como que yo sé que algo viene, Dios tiene algo. Entonces eso me mantuvo
conectado con Dios mentalmente y en mi corazón de que Dios tiene algo conmigo. Y yo me entregué a Él, yo me rendí a Él y yo sé que Dios va a hacer algo. Y quiero decir, hermano, que es común mirar hoy en día familias que está la madre soltera creciendo, tratando de hacer lo mejor que puede con sus hijos y los papás no están, los hombres no están. Eso es parte del motivo por la cual estamos queriendo hacer este podcast, para tratar de animar a los hombres a que se involucren en la vida de sus familias. ¿Por qué piensa que los hombres batallan para ser el líder del hogar? Yo creo que una razón que un hombre batalla o un padre de familia, un esposo batalla para ser el líder en su hogar, creo que es porque primeramente no ha sido liderado correctamente. No ha tenido un líder correcto en su vida. Entonces no sabe cómo ser líder o no sabe cómo ser líder, o piensa que sabe cómo ser líder, pero es un tipo de liderazgo errado, no bíblico. Entonces, o no tiene liderazgo, y si lo tiene, es un liderazgo incorrecto que no ayuda y que a veces quizás afecta más que lo que beneficia. Algo que me ha ayudado a mí cuando yo vine de joven a la iglesia, yo tampoco tuve ese ejemplo, entonces en muchas maneras me fijaba cómo eran los hermanos de la iglesia, y yo siento que en muchas maneras me ayudaron a mí a formar la idea de lo que debe de ser un hombre, o de lo que debe de ser un líder. ¿Qué es lo que piensa usted que si es un joven o si es un hombre que quizás no tuvo ese ejemplo, qué es lo que ellos pueden hacer para tratar de aprender de lo que es un líder en el hogar? ¿Qué es lo que pueden tratar de hacer? ¿Para cómo ser un buen líder? Uh-huh. Pues yo creo que primero que nada está en nuestra comunión con Dios. O sea, cuando uno mira el liderazgo de Dios, ese es el mejor ejemplo. O sea, Dios se interesa por nosotros, Dios nos da de su tiempo, de todo lo que es Él, nos beneficia. Entonces, cuando Él se muestra bueno, misericordioso para con nosotros, nos facilita el buscarle, el seguirle, el tener confianza en Él, porque nos sentimos valorados. Entonces, como si uno quiere ser un buen líder, obviamente tiene que imitar a nuestro Padre Dios. Y explíquenos eso, porque es muy interesante, ¿verdad? Si puede hablar en más profundidad las características de Dios que un hombre también puede poner en práctica en su propia vida. Viene a mi mente lo que es la primera parte del Sermón del Monte de Cristo en el Mateo 5, en donde describe Cristo lo que debe ser el carácter de alguien que pertenece a su reino, o sea, de un hijo de Dios. Y esas cualidades realmente son un cuadro de lo que es Dios. Hay humildad, hay misericordia, hay templanza, es alguien pacífico. Entonces podríamos ponerlo igual, verlo del ángulo de dar el fruto del Espíritu, ¿verdad? O sea, hay amor, hay gozo, hay paz, benignidad. Entonces, si ejercemos un liderazgo o somos un papá con esas cualidades, nos interesamos por nuestros hijos, los hacemos sentir importantes, valorados. Creo que podemos de esa manera conectarnos con ellos, hacerlos sentir importantes, valorados, y pueden entonces abrir su corazón hacia nosotros y conectar con ellos. Y es importante como líder del hogar tener la humildad de poder ser liderado por otro líder, alguien que ha mostrado que sí es como Dios dice que debe ser un líder, para así nosotros poder aprender de esa persona. A veces podemos ser orgullosos, podemos pensar que sabemos todo, y el hombre, esa es una de nuestras batallas, el orgullo, que no nos deja hacer muchas cosas. Sí, es cierto lo que dice, o sea, hay una frase que dice: seremos el mejor líder que podemos ser hasta que seamos el mejor seguidor que podamos ser. Entonces, realmente si no aprendemos primero a seguir, ya sea a Dios, a Cristo y a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, si no sabemos someternos a ellos, valorarlos, seguirlos,
se nos va a hacer muy difícil a nosotros realmente ser el líder que debemos de ser también. Y para los jóvenes que están creciendo sin esa figura paterna, esa responsabilidad ahora cae sobre las mamás de tratar de ser esa figura. Y usted dice que en muchos aspectos su mamá fue su mamá y su papá, fue su ejemplo, fue todo para usted. Cuéntenos un poco más de eso. Pues sí, como mamá fue una mujer y una mamá ejemplar en todos los sentidos, una mujer trabajadora, esforzada, aún después de haber pasado por una operación de cáncer en el cerebro, su recuperación y su testimonio. O sea, yo me recuerdo a ella, después de una operación de cáncer en el cerebro le quedaron dolencias, a veces atrás en la cabeza, a veces dolores fuertes en las rodillas, eran situaciones difíciles así. Y a veces ella a medianoche estaba doliéndose de las rodillas y no dormía, a veces en el día con dolor de cabeza y en ocasiones cuando se encontraba así, me hablaba y me decía, hijo, tráete la guitarra, canta algo. Y yo decía, está en dolor, ¿cómo quiere que cante algo? Y yo le decía, ma, ¿qué quiere que cante? Y me decía, canta porque tú eres bueno. Y yo decía, oh, wow, ¿cómo está en dolor y quiere que cante porque tú eres bueno? Entonces todas esas cosas yo las iba mirando y analizando y mirarla, aún a pesar de todas esas dificultades en la iglesia, sirviendo como maestra, sin falla, yendo a la iglesia a veces sintiéndose mal. Fue una firmeza que yo decía, si yo algún día iba a poner una excusa para no servirle a Dios, para fallar, para ser infiel, ya no tengo excusa, no se puede, no puedo poner una excusa porque yo ya mire que sí se puede a pesar de cualquier cosa. Me imagino que es difícil simplemente pensar que las madres solteras tienen que trabajar, están encargadas de la disciplina, si se descompone algo tienen que tratar de arreglarlo y aún tratando de ir a la iglesia, asistir a la iglesia, lo hace aún mucho más difícil. ¿Qué palabra de ánimo le puede dar a las madres solteras que están escuchando? Pues yo les diría que sobre todas las cosas busquen a Dios. Busquen a Dios porque yo creo que eso es lo que hizo la diferencia con mi mamá. Ella buscó a Dios, se entregó a Dios, nos entregó a nosotros en las manos de Dios. Y en su entrega sincera pudimos ver un testimonio real y sincero. Quizás me hubiera afectado mirarla a ella ir a la iglesia y tener otra vida en casa. Pero yo mirar su devoción a Dios. Yo me recuerdo a veces a medianoche pararme quizás al baño. Yo la miraba en sus rodillas orando. Entonces fue algo sincero, algo real, una entrega completa de su parte, que yo dije, esto es algo real. Entonces, esa entrega sincera de ella a Dios, confiar en Dios, esforzarse, su fe, su confianza, su firmeza para con Dios, fue algo que impactó mi vida. Que yo dije, es algo real y yo lo quiero también. Amén, hermano. Pensando en que del lado de su mamá ella hizo lo mejor para darle el mejor ejemplo que pudo, y si pensamos del otro lado, pensando de su papá, pensando que él no siempre estuvo ahí, ¿qué nos puede decir de su relación con su papá el día de hoy? Pues tengo una muy buena relación. Gracias a Dios, nunca tuve ni rencor, ni resentimiento, ni nada. Es algo un poco raro quizás, pero para mí mi papá, la figura que yo tenía de él en mi mente era casi como un héroe. A pesar de que ya no lo vi, ya no estuvo ahí, yo tenía esa espinita de que, wow, mi papá, qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando yo le preguntaba algo a mi mamá sobre mi papá, cualquier conversación que salía acerca de mi papá, conforme fuimos creciendo, siempre era algo muy bueno. Mamá, ¿y cómo mi papá era en esto? ¿Y qué hacía mi papá? ¿Y cómo era mi papá? Y mi mamá me lo dibujaba en mi mente como que
el hombre ideal, ¿verdad? Y yo decía, wow, no, tengo un papá. Yo estaba orgulloso de mi papá. Entonces siente que en cierta manera su mamá estaba protegiendo su corazón de tener amargura contra su papá. Probablemente no sabría yo decir si fue algo intencional o no, pero lo hizo. Fue algo que se hizo porque yo nunca tuve yo nada contra él. Era más bien como que yo estaba contento de que mi papá era mi papá. Y ya estando aquí en California, teniendo aquí unos años ya en Estados Unidos, mi papá nos contactó, habló con nosotros, nos pidió perdón por lo que él hizo, ¿verdad? Ya nos dijo que él estaba en una iglesia, había conocido a Cristo, estaba ahí sirviendo y entonces nos pidió perdón y yo dije, pues yo no tengo ni de qué perdonarte, ¿verdad? Qué bueno que vas a la iglesia, yo ya era salvo, ya tenía a Cristo, para mí fueron buenas noticias, no, mi papá ya es salvo, ya está en la iglesia, wow, yo estaba contento por eso y de ahí para acá, no ha sido una relación constante de cada semana o de cada mes, pero sí hemos estado hablando. Ahorita, hablamos de vez en cuando. Estando allá en California, cuando todavía estamos allá, que teníamos ya a nuestras 2 primeras hijas, a mi esposa, que ella sí podía salir, ella fue a Tijuana. Como ya tengo familia yo en Tijuana, fui a Tijuana y pudo también llevárselas a mi papá para que las conociera. Él estuvo ahí contento tomándose fotos con sus nietas y pues fue un tiempo muy especial para él, ¿verdad? Porque pues nunca se imaginó que iba a poder abrazar a sus nietas ahí. Entonces, hemos tenido una buena relación. Yo creo que mi mamá hizo un muy buen trabajo en proteger nuestro corazón. Nunca tuvimos nada contra él, al menos yo personalmente. Y ahorita sabe, pues él sabe que soy pastor y que estoy acá en Duncan. Ahorita que estamos transmitiendo las predicaciones por las redes sociales, no se pierde ninguna. Él está ahí al tanto y comenta ahí, ¿verdad? Qué privilegio escuchar a mi hijo predicar. Y él está ahí escuchando las predicaciones. Buena relación tenemos, gracias a Dios. Y yo diría que quizás es la única vez, ¿verdad?, que he escuchado el testimonio de una mujer que no hable mal de su esposo, ¿verdad? Porque siento que es muy fácil desahogarse con los hijos y decir, mira, tu papá nos abandonó, tu papá no nos quiere, no te quiere a ti, si te quisiera, aquí estuviera. Y esas son como semillitas que eventualmente se convierten en amargura en la vida de los hijos. Y yo siento que la transición que usted tuvo ya cuando su papá estaba listo para hablarle, no fue un estorbo que estaba ahí, porque su mamá hizo buen trabajo en proteger su corazón, ¿verdad? De todos esos sentimientos. Entonces eso es un buen testimonio. Cuéntenos, hermano, ¿qué es lo que le diría a usted a un joven que no tiene a su papá en este tiempo de su vida? Pues sería algo difícil contestar esa pregunta, primero porque no conozco en detalle la situación, ¿verdad? Pero en general puedo decirle que es Dios quien permite las cosas y siempre Dios permite las cosas con un buen propósito. Yo me pregunté en ocasiones por qué yo no tengo a mi papá, ¿verdad? Así como algunos quizás se preguntan por qué yo no tengo a mi papá, algún niño, algún joven se mira sin su papá y eso es lo que uno se pregunta, ¿por qué yo tuve que crecer o tengo que crecer sin mi papá? Y eso es la pregunta que uno se hace, pero yo terminé por comprender, ¿verdad? Un poco ya más grande que no fue ni coincidencia, ni fue mala suerte, ni nada, sino que estaba en los planes de Dios. Dios sabía cómo trabajar en mi vida, cómo trabajar el plan que Él tenía para mí. Entonces yo me di cuenta que en realidad todo era un propósito de parte de Dios. O sea, Dios tuvo que permitir eso, tuvo que permitir tanto el abandono de mi papá, el venirnos para Estados Unidos, a California, el cáncer de mi mamá. Son cosas que Dios tuvo que permitir para que yo pudiera buscarle de corazón, para que yo pudiera conocerle, para que yo pudiera servirle y estar en donde ahora estoy. Ahora como pastor, miro hacia atrás y puedo mirar todas las cosas todo el aprendizaje que esas cosas me dieron.
y puedo aplicarlas y puedo agarrar de eso para identificarme con jóvenes quizás, niños que no tienen papá, con madres solteras, con tanta gente que pasa tiempos difíciles. Entonces a un muchacho que no tiene su padre, yo le diría que tiene que realizar y tiene que aceptar que no tiene a su papá por voluntad de Dios, no por mala suerte, no porque alguien tomó decisiones incorrectas necesariamente, sino por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta. Dios es bueno y Él no puede hacer cosas malas. Entonces lo que Dios permite es para nuestro bien, aunque no lo entendemos en el momento. Después vamos a ver que Dios tenía un plan con eso y que es por nuestro bien. Right. Y se me hace interesante que dice que desde niño su mamá tenía la costumbre de tomar el tiempo para orar como familia. ¿Qué tan importante es para una familia que tomen ese tiempo para orar, ya sea en la mañana o en la noche, que tomen el tiempo para orar juntos? Pues creo que es algo muy, muy importante porque le puedo contestar la pregunta con una experiencia. Como yo crecí sabiendo que mi mamá es una mujer de oración, yo la miraba orar, nos inculcó el orar, el buscar a Dios, el depender de Dios. Entonces, creo que esa es la importancia de eso, el poder inculcarle a los hijos que la oración trabaja, que Dios escucha y que es real el hablar con Dios y que Él contesta. Cuando yo salí de la high school, comencé a buscar trabajo y estuve por meses buscando trabajo. No busqué a Dios para buscar trabajo, simplemente dije, pues yo ahorita voy y busco donde sea me dan trabajo. Estoy joven, estoy fuerte, estoy ágil, ahorita voy y agarro trabajo. Y yo recorrí casi ciudades enteras dejando aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones. A veces llegué a unas fábricas en donde había gente allá afuera trabajando o descargando un troque o algo y yo llegaba y me ponía a ayudarles ahí. Dije, no, ahorita que acabe me van a decir que me quede a trabajar ya. Y yo ahí estaba sacando cosas y ayudando, involucrándome ahí. Y ya cuando terminamos, vas de para allá, ni en cuenta, no me tomaban en cuenta, no me daban trabajo. Y pasaron meses hasta que yo me empecé a frustrar y dije, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no me dan trabajo? Iba a la iglesia y todo, pero no estaba dependiendo de Dios. Entonces me cayó el 20 después y dije, es que yo he estado dependiendo de mí mismo solamente. Entonces yo pensé en eso en una tarde que ya vine yo de dejar aplicaciones. Vine ya en la tarde y en regreso a mi casa yo venía pensando en eso. Y dije, no agarro trabajo porque yo estoy de terco, nada más pensando que porque sí me van a dar trabajo y no le he pedido a Dios, no he orado. Entonces Dios agarró mi corazón ahí y cuando yo llegué a mi casa, entré por la puerta y mi mamá estaba en la cocina lavando trastes y me dijo, hijo, ¿cómo te fue? Y le dije, no encontré nada. Pero yo traía eso y caminé hasta adentro y entré al cuarto. Y entré al cuarto y miré la cama y me tiré de rodillas ahí. Y ahí comencé a llorar. Y le dije a Dios, perdóname. Porque he estado buscando trabajo, pero solamente en mi propia fuerza. No te he buscado, no me he humillado para pedirte a ti ayuda. Y entonces cuando yo comencé a orar ahí, yo no sé si mi mamá me escuchó, pero ella llegó y se arrodilló ahí conmigo y me abrazó. Y entonces comenzó a llorar y ahí estuvimos un ratito, unos minutos. Y ella me dijo, hijo, en cuanto a ti me puedo morir tranquila. Me dijo, porque ahora sé que sabes que Dios es real y sabes buscar a Dios. Entonces, la pregunta que usted me hizo de qué importante es el orar como familia, es como que es demasiado importante. Ahora, teniendo yo a mi hija Melody, naciendo ella con una condición de sus huesos, del éxema, parcialmente ciega, la oración fue lo que nos sacó adelante. El saber que Dios escucha y que Él está con nosotros y que podemos depender de Él. Yo diría que es esencial el
el tener la costumbre de orar como familia, muy importante. Y es una decisión que como pareja tienen que tomar los dos. Sí. Decidir, esto es importante. Tenemos que apagar la tele, tenemos que poner a un lado la tableta, todas las distracciones, porque hay muchas distracciones, como usted sabe. Uh-huh. Yo pienso que lo difícil es simplemente iniciar. Alguien que nunca ha orado, alguien que está viniendo por primera vez a la iglesia, que tiene que comenzar una rutina. ¿Qué tipo de consejo nos puede dar para comenzar una buena rutina? Ya sea comenzando con un canto, con un salmo. ¿Qué estructura nos puede dar? Pues primeramente, hermano, antes de la estructura, me gustaría mencionar que el hombre debe tener la iniciativa para tomar esa decisión. Y eso es lo que siento que es difícil. Sí. Uh-huh. Primero porque quizás el hombre, cuando él creció, no existía eso en su hogar. Uh-huh. Su papá, su mamá no oraban con él. Ahora que él quiere hacerlo, que sabe que es bueno, que es necesario, no sabe cómo comenzar, no sabe cómo hacerlo. Uh-huh. Pero el hombre es el responsable porque Dios lo puso a él como cabeza de su hogar y él debe tomar la iniciativa para orar primeramente él, ¿verdad? Para orar con su familia. Entonces, él debe de tomar una decisión seria con su esposa, hablar con la esposa y decirle, ¿sabes qué? Necesitamos orar y yo no lo he hecho antes, no sé, pero Dios nos va a ayudar y vamos a comenzar a orar. Entonces, primeramente, quizás comenzar ellos dos solos a orar, antes de acostarse, antes de dormir, quizás ellos orar. Si no están orando por los alimentos juntos como familia, comenzar a hacerlo, ¿verdad? Porque a veces cada quien ora o ni oran o cada quien ora solo. Entonces orar, orar en familia. Nosotros acostumbramos a orar juntos, ¿verdad? Nos tomamos de las manos y damos gracias a Dios. Entonces poco a poquito lo vamos promoviendo al punto que ya en las noches podemos orar con ellos. Puede ser que para una familia, por su rutina, se acomode más en la mañana, se acomode más a mediodía, se acomode más en la noche por la rutina de los integrantes de la familia. Uh-huh. Entonces, lo primero está en el hogar, en el padre de familia, el tomar la decisión, hablar con la esposa, decidirlo con determinación y comenzar a hacerlo, buscar cuándo es el tiempo más adecuado y después hacerlo. Entonces, yo en lo personal no acostumbro a cantar con mis niñas, por ejemplo. Uh-huh. Yo en lo personal lo que yo hago es, yo les cuento historias regularmente de lo que yo predico, uh-huh. De lo que voy predicando en la iglesia, voy escogiendo historias que les puedo contar a ellas y sacarles aplicaciones, ¿verdad? Algo que yo les digo a mis niñas es esto, es que la Biblia no son solamente historias, uh-huh. sino son verdades relevantes a nuestra vida. En palabras que ellas entienden, yo se los explico. Entonces yo en la noche les cuento a las niñas una historia, ¿verdad? Les cuento una historia y entonces yo les pregunto a ellas, ok, Melody, ¿tú qué entiendes de esta historia? ¿Tú qué aprendes de esta historia? Y entonces las hago analizar más allá de que Zaqueo estaba chaparrito. Uh-huh. Hay una verdad adentro de la historia real que te puede ayudar a ti. ¿Qué aprendes tú de esta historia, Melody? Y lo mismo con Kimberly. Kimberly, ¿tú qué aprendes de esta historia? Entonces ellas se ponen a pensar, a sacar aplicaciones, uh-huh. les hago preguntas de la historia y se les quedan las historias y de esa manera yo puedo ver en ellas que van creciendo, van agarrando verdades bíblicas y van conociendo la palabra de Dios, van aprendiendo que Dios es real. En ocasiones hasta me he preocupado porque Melody la otra vez me dijo, papi, ya me quiero morir. Y yo me quedé, espérate, ¿cómo que ya te quieres morir? Y me dice, sí, porque yo ya quiero irme al cielo con Cristo. Allá está Cristo y yo ya quiero verlo. Ya quiero ver allá el cielo y ha de estar bien bonito y luego pues Cristo murió por mí y yo ya quiero estar con Él. Y yo le dije, mija, no exageres, todavía no te vayas. Yo quiero tenerte aquí conmigo todavía. Entonces,
yo puedo experimentar cosas, momentos bonitos porque la palabra de Dios va teniendo efecto en ellas. Entonces, por eso es que reitero, ¿verdad?, que es algo importante, tanto el orar con ellas. Ellas han mirado que Dios ha contestado peticiones, han orado por una cama, han orado por esto, han orado por aquello, y Dios contesta, y ellas saben que uno necesita algo y hay que pedirle a Cristo, ¿verdad?, porque Cristo escucha. Una de las cosas que yo siento que no siempre les inculcamos a nuestros hijos es de tomar el tiempo para estar agradecidos por las cosas que Dios hace. Y siento que sí decimos gracias, pero es imposible contar todas las bendiciones de todos los días. Sí. Y a veces siento que necesitamos aún más tiempo para verdaderamente analizar cada bendición que Dios nos da, sea algo material, sea la felicidad, sea el tiempo que podemos pasar juntos, que como familia podemos estar agradecidos que Dios obró en nuestras vidas. Y eso se puede hacer a través de la oración, de darle gracias a Él. También, por ejemplo, una cosa que yo sé que está trabajando con mis hijas, hermano, es el hecho de simplemente hablar con ellas. O sea, a través de conversaciones intencionales, uno puede abrirles su mente y ayudarles y enseñarles a valorar las cosas. Por ejemplo, ellas tienen lo que tengan ahorita y yo les digo, Melody, tú sabes que, por ejemplo, yo juego con ellas un rato y nos reímos y hacemos de todo ahí. Y después me siento con ellas y les digo, mija, ustedes saben que hay niños que no tienen ni a su papá ni a su mamá. No juegan con ellos, ni los conocen. Hay niños que no tienen estos juguetes que ustedes tienen. Hay niños que no tienen esta ropa bonita que ustedes tienen. Pero mira, Cristo es tan bueno, mija, que nos da a nosotros para comprarles a ustedes. Cristo te está permitiendo que tengas a tu mami, a tu papi, que tengamos esto. Mira, Dios nos ha dado una casa, Dios nos ha dado esto. Dios es bien bueno, mija. Entonces, ellas están conscientes de que Cristo es bueno y que Él nos da todo lo que tenemos. Sí, una de las cosas también con mi hijo, el otro día estábamos limpiando la casa y nos encontramos un juguete. Y él decía, papi, quiero abrir este juguete. Y yo le decía, no, ahorita no, después. Pero yo en mi mente le quería decir a él, ¿verdad?, que quiero que busques a un niño que quizás no tiene juguetes para que se lo des. Y ya eventualmente le dije, mira, este juguete está nuevecito, no lo has abierto, pero quiero que se lo regales a un niño. Y él estaba bien triste, bien enojado y decía, no, yo lo quiero para mí. Y en ese momento yo sentí como que no estoy haciendo mi trabajo como padre, de enseñarle a él a estar verdaderamente agradecido. Y es un reto todos los días, ¿verdad?, tratar de estar agradecido, de enseñarle a ellos a estar agradecidos. Y les queremos animar a todos los que están mirando, ¿verdad?, que si están en una situación que son el líder de la familia, que miren qué tan importante es de tomar ese tiempo, de enseñarles e instruirles bien de todas las bendiciones que Dios nos da. Sí. Es cierto, como dice hermano, nada reemplaza el tiempo que pasamos con ellos instruyéndolos o simplemente escuchándolos, ¿verdad? Y eso es algo que quizás a veces batallamos como padres. La mayoría de las veces quizás queremos ayudarles y es muy bueno y deberíamos ayudarles a no ser orgullosos o egoístas más que nada, ¿verdad? Saber compartir y ser bueno y todo eso es algo muy necesario. Y a la vez el simplemente escucharlos, o sea, simplemente sentarme con una de mis niñas solos, a estar hablando yo nada más con ella, conversando y mirando en dónde está ella, mirando cómo es su carácter y solamente conociéndola y ese tiempo en el que yo le doy a ella toda mi atención sin interrupciones. Estoy para ella solamente, para jugar con ella, para hacer chistes con ella, para correr con ella. Y ese tiempo es un tiempo que nos conecta de una manera que ninguna otra cosa lo hace. Entonces, creo que eso es una parte bien importante porque especialmente como hispanos queremos ser el líder, pero muchas veces la mentalidad que tenemos o la imagen del líder que tenemos en la mente es el proveedor.
O sea, si yo soy el líder, yo soy el proveedor. Y en nuestra mente no está el estar ahí con nuestra familia, tanto para la esposa como para las hijas y los hijos individualmente, estar ahí con ellos, pasar tiempo con ellos, abrazarlos, besarlos, individualmente pasar tiempo con ellos y acercándonos a ellos emocionalmente y ganándonos su confianza y su cariño. A veces nomás queremos proveer y nos sentimos bien porque no les falta nada. Somos el marido ejemplar o el papá ideal porque a mis hijos no les falta nada, les sobra. Tienen esto, tienen tabletas y tienen computadoras y tienen lujos y carros de esto y del otro. Y sí, tienen muchas cosas, gracias a Dios, pero el tiempo que nosotros podemos estar ahí con ellos no lo va a reemplazar nada. Y hace poco hicimos la entrevista con el hermano Melvin y él me cuenta de que la vez que lo miró en la Walmart, que lo miró usted bien vestido, lo miró con su familia y él dijo, yo quiero eso. Yo quiero ser ese hombre que tiene a su familia con él, que se mira que todo está en orden. ¿Qué tan especial es para usted tener su familia y ser padre? Pues es algo bien de lo más hermoso, hermano. Para mí, o sea, yo miraba con mucho deseo, con mucho anhelo, tanto el ser esposo como el ser padre. Yo creo el hecho de que crecí solamente con mi mamá, eso desarrolló en mí una determinación de ser un buen esposo, porque dije, mi mamá batalló bastante, a veces trabajando 2 turnos, a veces casi ni la mirábamos en todo el día, nomás nos dejaba comida ahí para que nosotros la calentáramos y comiéramos solos, en tiempo casi vivíamos solos. Yo decía, yo voy a ser un buen esposo, yo voy a estar ahí, yo voy a amar a mi esposa, yo voy a cocinar, estar ahí. va a lavar los trastes, todo eso. Dije esposo, no. Entonces, y yo decía, yo quiero ser esposo y quiero hacer un buen trabajo como esposo. Amen. Después como padre igual, dije, pues yo no tuve a mi papá por muchos años, lo extrañé mucho, me hizo falta. Entonces yo dije, yo cuando tenga hijos o hijas, voy a tratar de ser el mejor padre que pueda haber existido antes. Y entonces, honestamente, todos los días trato de ser el mejor padre, todos los días. No hay día que no las abrace, que no las bese, que no las aviente para arriba, que no juegue con ellas, que no esté ahí para ellas, para que ellas sean recordadas de que las amo y que estoy ahí para ellas. Entonces me ayudó mucho porque me determinó todo eso a intentar ser un buen padre, ser un buen esposo. Y a veces siento que la idea que el mundo pinta es diferente. Sí. Como que es algo malo ser padre, que es algo aburrido pasar tiempo con la familia, como que si alguien lo hace es raro. Sí. Es común para un hombre abandonar a su familia, irse tras los vicios, irse tras ciertas cosas, ¿verdad? Pero no entienden verdaderamente lo que es ser un padre y no solamente que es ayuda para nuestra familia, pero que es una gran bendición para nosotros. Y ya para concluir, hermano, denos su última palabra de ánimo o de consejo para los padres que están mirando el episodio. Pues primero que nada quisiera felicitarlos a los que son papás porque es un privilegio. Amen. Es algo bien especial. Yo me recuerdo cuando miré a mi primera niña nacer, a Melody, algo sobrenatural, algo que obviamente no había experimentado. Yo estaba ahí en la sala mirando a mi bebé nacer y estaba como loco, no sabía si brincar o si desmayarme, ¿verdad? La doctora se estaba preocupando más por mí que por el bebé, de cómo yo estaba ahí, ¿verdad? Mirando todo y ya cargarlo en los brazos de uno es algo bien bonito. Entonces es un privilegio ser padres y debemos de estar agradecidos por eso. Entonces, por otra parte, quisiera hacerles consciente de la responsabilidad que tienen. Si tienen hijas, podría ser su hija la futura esposa de un pastor, de un misionero, de un hombre de Dios que está en una iglesia sirviendo fielmente, ¿verdad? Y si tiene varoncitos, igual, podría ser un futuro hombre de Dios, ya sea, podría ser
ese hijo, el líder de una familia firme y estable en su iglesia local, como podría ser también un futuro pastor, misionero. Entonces hay mucho potencial en los hijos que Dios nos da, tanto mujeres o hombres. Entonces ser conscientes de la responsabilidad que tenemos para que actuemos y les inculquemos el buscar a Dios, el servirle a Dios, tener un testimonio serio y honesto, genuino, ¿verdad? Porque a veces lo que sucede es que queremos empujar a los hijos a servirle a Dios, pero nosotros mismos nos quitamos la autoridad con hipocresía. Entonces hay que inculcarles el servirle a Dios y todo, pero también con el ejemplo, que sea algo serio y real. Ser el ejemplo, orar por ellos, ¿verdad? Si hay algo que yo siempre estaba consciente es que mi mamá, y ella decía, yo no quiero profesionales. Ella decía, yo no quiero que ustedes que se gradúen de esto y del otro y que me den un carro, que me den una casa y que me saquen de la pobreza, ¿no? Yo quiero hombres de Dios. Entonces eso para mí fue como que hombre de Dios, servirle a Dios, tener el enfoque en Dios, era algo que estaba en su corazón de ella. Entonces de ahí yo igual se me despertó en mí un hambre, un deseo de decir, bueno, yo quiero ser un hombre de Dios. Y con la oración de mi mamá y dejando a Dios igual obrar en mi corazón, por eso digo, hay una responsabilidad grande de inculcarle a nuestros hijos e impactarlos con nuestro testimonio. Eso es lo que hizo mi mamá. Me impactó con su testimonio de tal manera que yo dije, yo quiero ser un hombre de Dios. Entonces los papás que tienen hijos, qué bendición, gloria a Dios por eso, disfrútenlos, pero no se nos olvide la responsabilidad que tenemos y el potencial que hay ahí para poder ayudarles a ser un hombre y una mujer de Dios. Amén, hermano, muchas gracias por compartir su testimonio con nosotros y compartir palabras de sabiduría. Estamos contentos por eso. Vamos a concluir este episodio. El hermano va a cantar un especial. Les animo a que escuchen el mensaje del canto. En este tiempo es muy aplicable y va a ser de bendición a sus vidas. Gracias por su apoyo. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime en dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes,
cachorrillos, como les gusta jugar y les gusta preguntar lo que ya sabían tiempo atrás. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados que acceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Si mi pueblo se humillara y me buscará, renovando así su entrega y su fe, si me amaren como aman sus caminos y olvidaren los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme y